Volvemos desde el otro país, Canal 21, Educanal. En este momento que estamos en este diálogo, como yo señalé, apasionante con Eugenia. Estábamos hablando de la educación, de la inteligencia emocional, de los niños, las niñas, las familias y los maestros y las maestras. Euge, ¿vos cómo los ves en este momento donde hasta podemos considerarlos sobrecargados por un lado? ¿Cómo los ves? Y así mismo, como decía Ana, mira, me tocó recorrer el año pasado tantos colegios y escuelas de gestión oficial, así como también privadas. Y realmente, durante la pandemia, los docentes ya se destacaron por ser docentes, padres, madres, abuelos, fotocopiadora, meriendas, todo hicieron, ¿verdad? Hoy yo les veo desorientados y un poco, sí, sobrecargados es la mejor palabra quizá para utilizar, porque necesitan ellos entender que el rol tiene que cambiar, pero no tenemos las herramientas para que eso ocurra, ¿verdad? Los espacios de formación no están apuntando a eso. Entonces necesitamos nosotros sistémicamente hacer una revisión de qué es lo que estamos ofreciendo como educadores hoy en día, ¿verdad? No solamente ya por la tecnología o por la inteligencia emocional, sino qué hacemos ahora que sabemos que cada niño es distinto, que cada niña es diferente, que todos tienen capacidades distintas, porque ¿qué es lo que pasaba antes? ¿Verdad? Así como dijiste, bueno, en la revolución industrial, que es la misma educación que tenemos hoy en día, con algunos que otras adaptaciones o cambios, en la revolución industrial nos educaban ¿para qué? Para salir a las fábricas, para ir a ser costurera, para ir a la guerra, ¿verdad? Para trabajos manuales muy mecanizados, donde era muy poco el pienso que teníamos que tener. Y por supuesto que la gente mucho más pudiente tenía una educación un poco distinta, ¿verdad? Que también más o menos lo que se ve hoy, pero sin embargo hoy toda nuestra educación educa de manera muy similar, ¿verdad? Incluyéndonos los padres, donde todavía tenemos esta idea de que la autoridad está ligada a la sanción, cuando la autoridad debería estar ligada al respeto y al conocimiento, ¿verdad? Entonces, hoy yo le veo a los docentes con una enorme necesidad, con una enorme, pero no solamente necesidad de formación, sino de apoyo, de reivindicación de la labor docente, porque realmente los docentes son una piedra angular en nuestro sistema educativo. El docente es el actor con el que el niño y la niña pasan la mayor cantidad de tiempo de calidad, estamos hablando. Porque cuando salen de la escuela, los padres muchos siguen trabajando, pasamos 2 horas con nuestros niños a la noche, o sea, el docente es el que está con el niño todo el día. Entonces, ellos tienen que poder entender cómo se da el desarrollo del ser humano. Ellos tienen que poder entender cómo enseñar a 30 niños en un aula, porque así nos manejamos acá, ¿verdad? 30 niños en un aula. Según su capacidad, Ana, yo tengo 2 hijos y se me dificulta. Entonces, de verdad, nosotros necesitamos poder construir un sistema, una estructura que les dé a ellos la fuerza y la formación para poder atender y desarrollar materiales que puedan tener propuestas interesantes y atractivas para nuestros estudiantes, porque hoy sabemos que tenemos 500.000 niños y niñas y adolescentes fuera del sistema educativo, que no solamente se van por factores económicos, por supuesto que es un factor muy interesante ese, ¿verdad?, a considerar, pero también se van por un desinterés y una desvinculación completa que existe sobre lo que estamos ofreciendo en el currículum nacional, la realidad que ellos tienen en el mundo, que es salir a trabajar, ganar su plata, ayudarle a la familia, ¿verdad? Pero también la realidad de no estoy dando nada o no veo nada que lo que esté dando me ayude a lo que yo quiero ser cuando sea más grande, ¿verdad? Y esa es la pregunta que nos hacen los jóvenes todos los días, Ana. ¿Para qué vea el algoritmo de matemática? ¿De qué me sirve? Si yo quiero ser historia, si yo quiero, ¿verdad? Entonces, cuando un niño te dice eso, cuando un joven te dice eso, es porque no estamos pudiendo mostrar realmente para qué sirve ese algoritmo de matemática. Y acá yo siempre entro a una reflexión. Todos sabemos a nivel país lo que queremos lograr, ¿verdad? ¿Nosotros qué queremos? Lograr personas autónomas, ¿verdad? Que puedan gestionar su felicidad, que tiene 2 componentes la felicidad muy grande. Uno, que es la parte emocional de la felicidad, pero otra, la capacidad que tiene esta persona, cualquiera sea, de poder proyectar su vida en el futuro, ¿verdad? Entonces son 2 factores para poder ser felices. Si yo no tengo la capacidad de ser autónomo, es imposible que yo pueda integrar estos 2 factores. Entonces, la educación de hoy, ¿verdad?, y el docente de hoy están preparados para formar estudiantes que puedan ser autónomos. Y si no, ¿cómo estamos haciendo y cómo deberíamos hacer? Porque volvemos a lo mismo, o sea,
siempre queremos y planteamos lo que queremos, ¿verdad? Aprender. Todo te dicen, tenemos que mejorar el aprendizaje, tenemos que mejorar, se caen las escuelas, vamos a trabajar en las escuelas, habrá un montón de factores. No estamos aprendiendo, estamos muy atrás a nivel internacional en las pruebas y en los estándares internacionales, ¿verdad? Siendo un país con muchísima capacidad económica para poder lograr mejores resultados. Entonces, es verdad que hay algunas trabas culturales, pero entonces es cómo hacemos eso. Y en el cómo hacemos, el docente está acá, en el centro, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de educación, nosotros tenemos que hablar siempre de un triángulo así, ¿verdad? Que le tiene al estudiante, y esto es Montessori ya, estudiante, adulto y el ambiente, ¿verdad? Entonces, nuestro ambiente contribuye a la educación que queremos dar, el adulto comprende y colabora a que el niño pueda finalmente, ahí se cierra el círculo, ¿verdad? O sea, es una comunidad, es un triángulo que es una comunidad. Entonces, si tenemos docentes cansados, si tenemos docentes que se están manifestando año tras año por el reclamo del salario, ¿verdad? Entonces también veamos, más allá de este reclamo económico, cuál es el reclamo social ahí, ¿verdad? Qué interesante eso que decís. Y me remite, estuve dando unas en el 2020, en febrero del 2020, previo casi al ingreso de la pandemia, participé como ponente en un encuentro con maestros y maestras, ¿verdad? De Central y creo que de algunas partes más del Paraguay. Eran más o menos 250 y me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Entre los docentes había, por ejemplo, docentes con discapacidad visual, ¿verdad? Todos escuchando la misma conferencia y luego ellos tuvieron la oportunidad de manifestarse y una cosa que decían era que daba la impresión que ellos no significaban nada para nadie, ¿verdad? Que docentes, por supuesto, de colegios y escuelas públicas, que muchas veces sufrían la agresión de los padres y también de los alumnos, que tenían que lidiar con las necesidades de los niños en todo sentido, necesidades económicas, necesidades afectivas, necesidades sociales, y que por otro lado, a la institución donde ellos estaban no les importaba nada sus propios intereses. Me decían, por ejemplo, que muchos de ellos querían enseñar cantando, ¿verdad? Decían algunos docentes, nosotros somos también profesoras de baile y sin embargo nunca se aprovecha. Entonces uno ahí yo me di cuenta y dije, bueno, qué importante es la emocionalidad acá. Y por otro lado, algo que también escuché es que durante algún tiempo en el Paraguay se hizo el intento en el Ministerio de Educación de traer a profesionales de afuera como para dar esa reorganización al proceso educativo. Y uno de ellos había dicho, bueno, los paraguayos tienen que decir, la sociedad paraguaya tiene que decir qué educación se quiere. Exacto. Y entonces ahí es donde yo veo que siempre, Euge, estamos, como pasa muchas veces con los políticos cuando acceden a puestos en la Cámara de Senadores o de Diputados, se divorcian de la gente, ya no escuchan más a la gente. A los mismos que les llevaron los desconocen, no saben quiénes son. Bueno, yo siento que lo mismo pasa en la educación. En la educación hay un divorcio total con la vida, hay un divorcio total con el mercado, hay un divorcio total con la Unión Industrial Paraguaya, digamos, la producción en el Paraguay, y por otro lado hay un divorcio total con los intereses de los jóvenes. Por ejemplo, nunca se mencionan, qué sé yo, las músicas que ahora le interesan a los jóvenes. Entonces estamos siempre en un deber ser, en un parecer y no en lo que es. ¿Cómo se puede suplir esto? ¿De qué manera? Un diálogo social, plural, incluyente, ¿cómo es? ¿Cómo vos ves ese proceso? Bueno, Ana, mira, vamos a ir un poco más atrás, ¿verdad? Vamos a lo que fue la crianza durante toda la vida. ¿Cómo empezábamos nosotros a criarle a los niños cuando éramos madres? Bueno, ya nosotras no, por supuesto no, ¿verdad? Pero digo, siglos atrás. Inclusive ocurrió en las comunidades indígenas, ¿verdad? La crianza se daba en comunidad, ¿verdad? Las madres indígenas estaban con sus hijos, eran 4 madres juntas, le criaban a los niños. En los feudos pasaba lo mismo. Entonces era una crianza de la comuna, claro. ¿Verdad? El que el niño crezca era de la comuna, era de la sociedad entera. Entonces cada uno aportaba lo que salía, era una corresponsabilidad, era un trabajo colaborativo. Ese es el modelo. Con todas las diferencias que tenemos hoy, es el modelo. O sea, cuando nosotros hablamos de educación, no puede estar hablando solamente un pedagogo.
Claro. No puede estar hablando solamente un psicólogo, tiene que estar hablando un empresario, tiene que estar hablando un ingeniero, tiene que estar hablando un ganadero, tiene que estar hablando un representante de las colonias menonitas, tiene que estar hablando un representante indígena. O sea, cuando nosotros vamos a trabajar la educación para todos, ¿verdad? Es de todos. Claro, Entonces, además en un es país bilingüe y con muchas comunidades, Totalmente. con muchos pueblos, Así ¿verdad? mismo, es un compromiso de todos. Y más ahora que sabemos por la neurociencia, esto que ya lo dije anteriormente, que no es que el niño es un vaso vacío y se le carga contenido, sino que es una semilla que crece según las oportunidades que tuvo, pero crece él, ¿verdad? Él construye su aprendizaje, no somos nosotros los que le construimos el aprendizaje, nosotros transferimos, ¿sí? Nosotros transferimos valores, transferimos información, lo que mencionamos anteriormente, pero en esta construcción tienen que estar todos. Y más ahora, ¿por qué? Porque antes los trabajos eran mecánicos. Claro. Antes los trabajos tenían muy pocas diferencias. Hoy estamos hablando de que una niña quiere ser programadora y un niño quiere ser peluquero. Y estoy cambiando los roles a propósito. Sí. O sea, Sí. Entonces, claro, ante tanta diversidad, vos tenés que tener una oferta educativa mucho más rica en el desarrollo de habilidades que le pueda preparar al estudiante, porque es muy difícil realmente, o sea, vamos a hablar también en serio, ¿verdad? Es muy difícil que un colegio tenga la capacidad de tener especializaciones en programación, en peluquería, ¿verdad? Por En eso chef, ya dividimos claro, en gastronomía, técnico. claro. Exacto, pero entonces vos te enfocás en el desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante, cuando sale al mercado laboral, estar preparado para lo que sea que le toque hacer en la vida, ¿verdad? Hoy nosotros sabemos, voy a ir a lo simple nomás, ¿verdad? Hoy nosotros sabemos que un estudiante tiene que salir sí o sí preparado con manejo tecnológico, porque desde el que carga la nafta en la estación de servicio, que tiene que poder hacer una factura en tecnología, hasta el que va a trabajar como gerente en una institución bancaria, tienen que poder manejar estas herramientas tecnológicas. Hoy nosotros sabemos que una persona tiene que tener la capacidad emocional para que un like de Instagram no le haga entrar en depresión. Claro. ¿Verdad? Porque vivimos en una ciudad que está mucho más tiempo conectada a través de redes sociales que en la presencialidad misma. Entonces, sabiendo estas dos cositas nomás, desarrollo de habilidades, que hoy se llama ciudadanía digital, este tema, y el desarrollo de habilidades que tiene que ver con el manejo ya tecnológico. Con estos dos componentes, ¿estamos haciendo algo? ¿Verdad? Como sociedad, porque el mercado eso va a buscar, la familia eso va a buscar, o sea, la sociedad va a buscar a alguien que sea estable emocionalmente. Y el mercado va a buscar a alguien que maneje herramientas tecnológicas. Entonces, a sabiendas de estos dos componentes, ¿hubo algún cambio en estos últimos años? ¿Verdad? Entonces, es un todo y es mirar el todo. Y la educación tiene que poder tener, y eso sí te lo digo hoy, tiene que poder tener la capacidad de evaluar constantemente, que hoy estamos mucho mejor que antes, ¿verdad? Constantemente cuáles son los factores dentro del sistema educativo, pero también fuera, para poder adaptarlo constantemente, claro. O sea, permanentemente. Claro, porque indudablemente es cierto lo que vos decís, ahora la educación ya no es finita, es infinita, ¿verdad? Porque constantemente y además en muchos ámbitos y a nuestras edades también, la educación se ha descentrado, digamos, de los colegios y tenemos otros sistemas de formación. Entonces realmente es un desafío. Bueno, con este y otros desafíos enseguida volvemos aquí desde el otro país con Eugenia Peroni, que nos está maravillando con estas reflexiones y nos está esperanzando también para el Paraguay que queremos. En breve estamos de vuelta.